Volver al Futuro es otra de las sagas que han tenido un gran éxito en la historia del cine, desde la primera entrega en 1985 hasta la tercera película de 1990, y ahora hasta tiene un musical, con una historia con la que muchos nos podríamos identificar, personajes entretenidos, situaciones cómicas, una música espectacular y una gran producción. Por supuesto que tenía que dejar su huella. Vamos a ver 10 datos de Volver al Futuro que quizá no conocías. Todo esto lo saqué del libro Back to the Future: The Ultimate Visual History, la edición expandida que se publicó en el 2020 para el 35º aniversario de la primera película. Si te gusta este tipo de contenido, dime en los comentarios para que haga más videos. Número 1. El efecto mariposa con Star Wars. Por supuesto que no iba a perder la oportunidad de hacer esta conexión, además está bien loca. Ahí les va. George Lucas empezó a desarrollar una película junto a Francis Ford Coppola, una película que costó bastante trabajo llevar a la realidad, y en la que participó un guionista llamado John Milius, amigo de George Lucas y Steven Spielberg. Coppola fue quien lo invitó a participar por un sueldo de $15,000 por escribir el guión. El proyecto más o menos avanzó muy lentamente, pero Lucas dejó de estar involucrado de manera directa, porque se le presentaron oportunidades con un par de proyectos llamados American Graffiti y Star Wars. Pero la película siguió adelante, Milius conservó su lugar como guionista y Francis Ford Coppola trabajó para que por fin en 1979 se lanzara Apocalypse Now, que es una de las mejores películas de la historia. Milius había estudiado en la Universidad del Sur de California. Cuando se graduó, Francis Ford Coppola le dio esta oportunidad con Apocalypse Now, y llegó el momento de que pagara su deuda al karma, con dos jóvenes cineastas llamados Robert Zemeckis y Bob Gale, los creadores de Volver al Futuro. Entonces, en cierta forma, gracias a que George Lucas se ocupó con Star Wars, tuvimos Volver al Futuro. 2. El Marty original. Y no me refiero a Eric Stoltz, una historia que ya muchos conocen y que se las cuento en otro punto para quienes no. Me refiero al personaje como tal. En los primeros borradores del guión, Marty McFly era alguien mucho más rebelde. Él y el Doc Emmett Brown tenían un negocio de piratería de películas que coordinaban en el tercer piso de un cine abandonado. Dice Bob Gale, productor de la película, que querían mostrar que Marty era un operador, un rebelde en contra del gobierno, y que tuviera un gran contraste con su padre George. En el caso del Doc Brown, vender esta piratería era una forma de conseguir fondos para sus experimentos, y también para poder cuidar de su mono cilindrero. Literalmente. La mascota original del Doc era un simio llamado Shemp. 3. El DeLorean original. Un refrigerador. Sí, este dato es de los más comunes de la trilogía de Volver al Futuro, y es que en la primera idea de la película, la máquina del tiempo, no iba a ser este auto interesante con puertas en forma de ala y con un sonido muy característico, sino que iba a ser una nevera. Este es de los cambios en los que seguramente todos los fans estamos de acuerdo y lo agradecemos. 4. Hubo una casa productora que casi resulta ser la encargada de producir Volver al Futuro, una que ha causado controversia en los últimos años en el universo de Star Wars. Por supuesto que me refiero a Disney. Lo que pasó fue que después del segundo borrador del guión, Columbia les dio las gracias y decidieron que ya no harían el proyecto. Sentían que la película era demasiado suavecita y que encajaba mejor en una productora como Disney. Pero como era inicios de los 80, Disney no pasaba por su mejor momento y estaban trabajando en otro tipo de entretenimiento. Y digamos que vender una película en la que una madre se enamora de su hijo suena algo demasiado arriesgado para Mickey y sus amigos. Como punto extra dentro de este punto, sí, alguien que a la fecha está en Disney sí participó en Volver al Futuro. De hecho, en la trilogía completa. ¿Su nombre? Kathleen Kennedy. 5. Este es uno de mis favoritos. Cuando hacemos una película de viajes en el tiempo, todo lo de la línea temporal puede volverse un verdadero desastre, y a veces por cuestiones de producción las cosas no encajan tan bien con la realidad. En el baile donde Marty McFly toca Johnny B. Good de Chuck Berry, él usa una guitarra que parece ser muy similar a las que usaba el mismo Chuck. Es una guitarra Gibson ES-345. La cuestión es que ese modelo de guitarra empezó a producirse hasta 1958. La historia de Volver al Futuro se desarrolla en el año 1955, es decir que todavía faltaban 3 años para que se creara esa guitarra. Quizá la decisión de usar esta guitarra fue meramente por practicidad, buscaron algo que se pareciera y ya, pero sí hay un modelo que se pudo haber usado, que usaba el mismo Chuck Berry, que hubiera encajado mejor. Es la ES-350T. La verdad es que la escena es fantástica, nadie se da cuenta, y dentro de esa escena tenemos la gran referencia al gran Chuck Berry, el autor de la canción, cuando su primo Marvin le habla por teléfono diciéndole: oye, ¿recuerdas el sonido que estabas buscando? Escucha esto, y lo pone
pone a escuchar a Marty tocando su propia canción, creando una paradoja. 6. La locura del Doc. Para el papel de Emmett Brown se consideró a varios actores. Entre ellos estuvieron Jeff Goldblum, Gene Hackman, Danny DeVito, Eddie Murphy y, por supuesto, Christopher Lloyd. El productor Neil Canton fue quien sugirió al actor. También pensó en John Lithgow, quien ahora va a interpretar a Dumbledore en la serie de HBO de Harry Potter que se estrena en 2026. Contactaron a la gente de Lloyd, él le envió el guión al actor, quien en ese momento estaba en México filmando una película, y cuando lo leyó no le emocionó nada la idea. De hecho, tiró el guión a la basura. Algo que ahora podemos ver como una completa locura porque esta película fue un exitazo. Pero la esposa de Christopher Lloyd lo hizo recapacitar y aceptó reunirse con Robert Zemeckis. El resto es historia. 7. El nombre de Marty McFly. Frecuentemente los fans nos preguntamos por qué los personajes se llaman como se llaman, si hay algún significado oculto detrás de ello, algo que los productores nos quieran comunicar a través del nombre, como Pedro Picapiedra. Pedro viene de piedra y bueno, la conexión es obvia. En el caso de Marty McFly, el nombre viene de alguien llamado Marty, quien fue asistente de producción de una película también dirigida por Robert Zemeckis y producida por Bob Gale, llamada Used Cars, carros usados o frenos ratas, coches locos, como la conocen en España. Y le sonó a un buen nombre estadounidense. Luego Zemeckis dijo, ¿qué te parece McFly? Y fue así de simple. A veces, las ideas más sencillas son las mejores. 8. La primera escena que se filmó, al menos en la primera versión con Eric Stoltz como Marty McFly, fue cuando Marty sigue a su papá, George, y lo encuentra subido en un árbol espiando a Lorraine. George cae, Marty lo empuja y se cambia la línea temporal. Se grabó el 26 de noviembre de 1984 a las 8:22 am. Era un lunes. La ubicación, por si quieren visitarla algún día, es Bushnell Avenue en el sur de Pasadena, en California. Específicamente es la casa número 1727. La casa sigue ahí, solo recuerden que ahí vive gente, y si piden privacidad hay que respetarla. 9. Este es uno de los puntos más conocidos de la historia de la producción de Volver al Futuro, pero no hay videos sobre datos de Volver al Futuro completo sin él. La historia completa amerita un video en su totalidad, así que díganme si quieren eso, pero es algo muy duro y con lo que varias personas que se dediquen a la actuación podrán identificarse. Ya eran inicios de 1985 y la película aún se estaba filmando, pero algo no funcionaba. Su protagonista. Eric Stoltz tenía buenos momentos, pero en general no estaba cumpliendo con el objetivo en términos de comedia. Ese tinte que ya le conocemos a la versión de Michael J. Fox del personaje Marty McFly. Michael J. Fox siempre fue la primera opción para ser Marty McFly, pero no pudo aceptar en primera instancia porque ya tenía otros compromisos. De hecho, él ni siquiera se enteró de que estaba considerado para el papel. Su agente no le dijo. Pero como dicen las abuelitas, cuando te toca, aunque te quites. Se dieron las cosas para que Michael J. Fox pudiera reemplazar a Eric Stoltz. Zemeckis habló con Eric y, curiosamente, parece que se sintió aliviado, porque, según piensa el productor Neil Canton, no estaba muy cómodo, ni seguro de cómo interpretar el papel. Pero de todas formas, siempre te pega cuando te despiden de un trabajo. Más cuando ya llevas en él un tiempo y luego ves el éxito que tuvo la película, eso debió ser muy frustrante. No me hubiera gustado estar en su lugar. Y número 10, que también es muy común, pero me encanta que Michael J. Fox y yo pensamos igual. Llegó el momento de filmar la escena del baile, de Johnny B. Good. Fox ya sabía tocar la guitarra, pero de todas formas usaba cualquier minuto para ensayar y mejorar sus habilidades, con uno de los mejores profesionales de la industria, Paul Hanson, quien aparece como uno de los miembros de la banda de Marty al principio de la película, los Pinheads o Cabezas de Alfiler. Michael quería tocar cada una de las notas de la canción, incluido el solo. Decidió hacerlo porque, en sus palabras, odia cuando ve gente tocar la guitarra en una película y es obvio que no están tocando. Entonces dijo al director de fotografía, Dean Conde, que filmara sus manos. Yo me esforzaré por tocarla, pero asegúrate tú de mostrarla. Y lo hizo increíble. Y ahí tienen 10 datos de Volver al Futuro que quizá no conocían. Y fue apenas la superficie del libro. Hay mucho de dónde aprender, de verdad se los recomiendo. Y si quieren parte 2 con más datos, díganme en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden dejar un like, suscribirse y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerden, tu futuro es el que tú te busques. Así que háganse uno bueno.